Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todos a una cita con Jesús. Hoy tengo como invitada especial a mi hija Diana Paola. Hola, Bienvenida a una cita con Jesús. gracias. Bueno, amados hermanos, hoy quiero que se queden todos atentos. Hoy hemos querido hacer un podcast compartiendo la gloriosa palabra de Dios. Entonces espero que todos estén atentos a este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero antes de iniciar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar para que sea Dios a través de su Espíritu Santo hoy dirigiendo este mensaje. Amén. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias a esta hora. Te damos gracias por este tiempo y este espacio que nos permites compartir. Abrimos nuestro corazón para recibir tu gloriosa palabra, porque sabemos que ella tiene el poder para sanar, restaurar y transformar. Espíritu Santo de Dios, guíanos, confronta con amor lo que debe sanar y llévanos a permanecer cada día más en los pies de Cristo. Que tú, Señor, seas nuestro amigo, que seas tú señalándonos el camino que debemos seguir cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy he querido, junto a mi hija, hacer un podcast referente a algo que como seres humanos nos cuesta mucho, ¿cierto? Y es acerca del perdón. Como seres humanos nos cuesta mucho perdonar y también pedir perdón. Es algo que como seres humanos nos cuesta mucho. Y hoy he querido tocar este tema. Yo sé que es un tema bastante difícil, pero yo sé que es algo que también nos ayudará, porque cuando perdonamos sanamos nuestro alma, nuestro corazón, y es lo que Dios busca. Entonces, para eso quiero compartir unos versículos bíblicos en el día de hoy, que van a ser los versículos bíblicos que vamos a tener de base hoy para nuestra enseñanza. Vamos a compartir en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, que dice: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. También os perdono a vosotros en Cristo. Y otro en Colosenses, capítulo 3, verso 13, que dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Como le dije anteriormente, la falta de perdón es algo que cuesta mucho al ser humano, pero es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón que debemos hacer. Perdonar y pedir perdón es algo que nos cuesta, porque muchas relaciones no se rompen por el amor, sino por la falta de sanidad en el corazón. Amén. Así es. Sí, estoy bastante de acuerdo, porque creo que para empezar es importante también entender que el perdón también viene de obedecer a Dios. Amén. ¿Cierto? Es un mandamiento que Dios nos ha dado. Y quisiera que leyéramos en Efesios 4:32, que dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es importante entender entonces, a partir de este pasaje, que perdonar no viene de un sentimiento, sino que realmente viene de la obediencia a Dios, ¿cierto? Y también es entender de que no se trata de justificar la ofensa, ¿cierto? O el daño que otro ha generado en mí, sino que se trata de poder librarme precisamente de ese rencor, ¿cierto? De ese odio. Porque la falta de perdón es esclavitud. Exactamente. Entonces, entender eso primero. No se trata de justificar, pero sí lograr de pronto apartarme de eso, ¿cierto? Librarme de eso. Y creo que en algún punto también podemos entender que, a pesar de que todos hemos sido heridos, todos tenemos una herida que de pronto nos ha costado sanar, pero que Dios va trabajando en ella. Pero así como nosotros hemos sido heridos, nosotros también hemos lastimado, también hemos hecho alguna ofensa. Entonces, ¿por qué yo no perdonaría si yo también he cometido ofensas? Si también quiero que me perdonen a mí, ¿cómo no puedo perdonar yo a los demás? ¿Cierto? Y creo que en esta carta Pablo exhorta a la iglesia precisamente para que seamos diferentes en medio de un mundo que es bastante cruel. Una invitación al perdón. Exactamente. Así es. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar, aún sabiendo que Dios nos perdona a nosotros, cierto? Pues pienso yo que es porque el dolor es real. O sea, el dolor que nos causan cuando nos hacen daño es real, aún sabiendo de que Dios también nos perdona a nosotros.
Entonces, creo que es uno de los factores que nos impide perdonar fácilmente por la herida que nos causa. Porque también hubo palabras que nos marcaron. O sea, hay palabras que nos marcan tremendamente y por eso es que a veces se nos dificulta también perdonar. Claro. Muchas heridas vienen de personas cercanas, ¿cierto? A veces de familiares, de amigos cercanos, de hermanos en la fe. El dolor grita más fuerte que la verdad que Dios nos quiere mostrar. Muchas veces es tanto el dolor o el odio que sentimos hacia la persona que nos dañó, que no queremos escuchar la voz de Dios, que nos grita también de que perdonemos. No es fácil, no voy a decir que sí es fácil perdonar, pero es algo que Dios pone en nuestros corazones que hagamos. Y es precisamente para eso, para que nosotros podamos sanar nuestro corazón. Así es. Sí, yo estoy muy de acuerdo y creo que de pronto añadiéndole a eso también el por qué nos cuesta tanto perdonar es porque creo que muchas veces confundimos perdonar con querer hacer justicia. Y realmente no se trata de eso porque al momento de yo decir te perdono, yo no estoy diciendo como que listo, aquí no pasó nada, lo olvidé completamente, pero sí se trata de poder sanar mi corazón, ¿cierto? Librarme de esa amargura, de ese rencor, de ese odio que puedo estar sintiendo. Entonces es como lograr desprenderme de esos sentimientos negativos, ¿cierto? Y permitir que Dios se encargue de eso. Porque finalmente están haciéndole daño a uno mismo. Exactamente. Entonces, creo que es entender que yo le estoy entregando esa ofensa a Dios, ¿cierto? No es que la esté olvidando, no es que esté haciendo como que nada pasó, sino que se la estoy entregando a Dios. Y me gustaría reforzar eso con un pasaje que está en Romanos 12:19 que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es mi rol en medio de este? Mi rol no es ser el de una persona vengativa, ¿cierto? No es que yo voy a ser ahora vengadora y voy a ir en contra de esta persona que me causó un daño, sino que yo estoy permitiendo que ese rol lo tome Dios, ¿cierto? Porque Él es el que hace justicia. No podemos quitarle ese derecho a Dios. Exactamente. Mi único rol es poder confiar en Él, ¿cierto? Es mantener mi confianza en Dios. Así es. Otro factor que nos impide perdonar fácilmente es el orgullo. El orgullo es como un obstáculo que hay entre perdonar y alcanzar esa sanidad que Dios quiere que alcancemos. Porque el perdón te obliga a decir, yo no fui quien falló. Porque eso muchas veces decimos, ¿cierto? Cuando somos dañados, ¿por qué voy a perdonar a esa persona si fue la que me hizo daño a mí? Así es. O sea, porque soy yo quien debo rebajarme, porque eso es lo que pensamos también, que nos rebajamos ante esa persona porque lo perdonamos. Y tú lo acabaste de decir ahorita. No es porque queramos olvidar lo que pasó, sino que eso nos va a ayudar a nosotros mismos, a nuestra sanidad espiritual. Así y eso es lo que busca Dios con esto. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia soy salvo. En Romanos 3:23 también dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que ninguno estamos fuera, ¿cierto? De que hayamos pecado. Todos hemos cometido pecado. Así es. Y la gracia, el perdón, lo alcanzamos gracias por la gracia de Dios. Aquí lo dice en Efesios. Por gracia soy salvo. O sea, nos dio algo que no nos merecíamos, ¿cierto? Alcanzamos el perdón porque así le plació a Dios. Así es. Pero no era porque nos mereciéramos eso. Entonces, si Dios nos perdonó, a pesar de lo que hemos sido, de lo que fuimos, ¿por qué nosotros no podemos perdonar el daño que nos han hecho? Entonces, esto no es que se pueda hacer humanamente. El versículo nos recuerda que somos salvos por gracia, ¿cierto? No porque seamos buenos, sino porque así le plació a Dios hacer. Exactamente. Y creo que también, de pronto, agregando un poco más de lo que ya veníamos comentando, el por qué cuesta tanto a veces perdonar es porque nosotros en nuestra carne humana, ¿cierto? A veces queremos que la persona pague o sufra el mismo daño que ocasionó. Entonces, para mí, no es fácil perdonar si yo no estoy viendo que la persona está pagando, ¿cierto? Si está sufriendo de la misma manera en la que yo lo hice. Y queremos que pague de la misma manera, ¿no? Exactamente. Pero en realidad, lo que nosotros estamos haciendo ahí no es simplemente desearle el mal a la otra persona, sino que estamos acumulando todo ese odio, todo ese rencor, y al final del día, eso a quien realmente lastima es a mí. Así es. ¿Cierto? Porque yo estoy dejando que ese odio y ese rencor crezca en mí. ¿Cierto? A veces la persona puede estar ahí tranquila y yo estoy aquí deseándole el mal,
y estoy sufriendo yo, ¿cierto? Entonces, es entender de que el rencor es una forma de castigo que nosotros también ejercemos y no es solamente contra la otra persona, sino también de manera personal. Entonces, es entender también que empiezan a crecer como todas estas raíces, ¿cierto? De odio, de rencor, de tristeza, ¿cierto? De sufrimiento en mi corazón, y eso crece en mi corazón, va a todo mi cuerpo, se refleja, ¿cierto? Se exterioriza, y es lo que... Raíces de amargura. Exactamente, esas raíces de amargura, y al final del día es algo que me va a afectar solamente a mí. Y creo que de pronto leyendo en el pasaje que se encuentra en Hebreos 12:15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Entonces, miren cómo esto refleja que el que nos afectemos a nosotros terminamos también afectando a los demás, ¿cierto? A quienes nos rodean. Exactamente. Entonces, ¿cómo voy a llevar yo eso cuando yo lo que tengo que mostrar es luz, ¿cierto? La Biblia nos dice que mostremos luz, nosotros somos la luz del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué voy a reflejar esa amargura y transmitirla a los otros? Eso no es lo que yo puedo reflejar, ¿cierto? Entonces, es aprender a soltar ese rencor y dejar que Dios se encargue, ¿cierto? Y tome justicia de eso. Así es. Dice que no perdonamos por fuerza humana, perdonamos por gracia divina. Así el perdón no nace del sentimiento, nace de la obediencia que tenemos hacia Dios. Así es. Entonces, vemos aquí entonces en Efesios capítulo 4, verso 32, que es el versículo de base de nuestra enseñanza de hoy. Él nos muestra 4 claves poderosas, ¿cierto? Inicialmente nos habla que ser benigno. Ser benigno no se trata solo de no hacer daño, sino hacer el bien aun cuando no nos tratan bien. O sea, esto es difícil, ¿cierto? Así es. O sea, tratar de hacer el bien a una persona que ya nos hizo daño, pero aquí lo dice la palabra, debemos ser benignos, ¿cierto? Los unos con los otros. Como segunda clave dice ser misericordioso. Misericordia es amar a alguien que no lo merece, porque así nos amó Dios. Entonces, fíjate, es fácil amar a una persona que uno ama. Por ejemplo, yo te amo a ti como hija, amo a mi esposa, amo a todos mis hijos, amo a mis papás, porque son mis padres y ellos recibieron amor. Pero entonces Dios lo pone de pronto en esa parte, amar a esa persona que nos ha hecho daño. O sea, es difícil hacer algo así. Entonces, una de las cosas que Dios nos pone, porque a pesar de lo que nosotros fuimos, Él también nos amó a nosotros. Porque nosotros le hemos fallado mucho a Dios, y a pesar de eso, Cristo murió en la cruz por nosotros. Y nos amó por eso. Amén. Como tercera cosa dice, perdonándonos los unos a los otros. El perdón no es un sentimiento, es una decisión espiritual. Amén. Y por último, dice, como Dios os perdonó a nosotros, a Cristo. Nuestro modelo de perdón es Cristo, lo decía ahorita. O sea, Él murió en la cruz, a pesar de que no había cometido pecado, no tenía culpa de nada. Sin embargo, Él cargó con todos esos pecados de nosotros, con toda nuestra culpa, y las clavó en la cruz por amor a nosotros. Amén. Entonces, el mejor modelo que tenemos de perdón es Cristo. Amén. Así es, amén. Y bueno, yo creo que hasta ahora hemos hablado y de pronto hemos mencionado 2 palabras que pueden ponerse como en una balanza, que es el rencor y el perdón, ¿cierto? Y creo que de pronto, repitiendo un poquito lo que mencionaba antes acerca de cómo el perdón es algo que se encarga de atarnos al pasado, ¿cierto? Nos esclavizamos en ese pasado, pero el perdón hace todo lo contrario. Él nos libra de ese pasado, ¿cierto? Nos libera, nos trae sanidad a nuestro corazón, y es entender que eso se lo estamos entregando a Dios, ¿cierto? Para que Él se encargue de trabajar en eso. Y nosotros podemos ver, creo que el gran ejemplo de lo que es el perdón en Jesús, ¿cierto? Que de pronto, como mencionaba antes, no se trataba como de justificar o olvidar la ofensa, porque, por ejemplo, Jesús, Él no negó el dolor que sentía, ¿cierto? Así es. Él lo dice, Él lo declara, Él sentía dolor, pero a pesar de eso, Él decidió perdonar y murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Él se entregó por amor a nosotros. Amor, así es. Entonces creo que ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos, porque si Él lo pudo hacer, porque nosotros no, exactamente. Y en Mateo 18, 21, 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces podemos ver aquí
esta forma en la que Dios lo expresa, ¿cierto? Pedro se le acerca para preguntarle cuántas veces debe perdonar y Jesús le responde prácticamente que no hay límites para perdonar, ¿cierto? En nuestra forma humana, nuestra carne, nuestra naturaleza humana, nosotros no podemos de pronto entender, ¿cierto? El nivel que esto tiene realmente de fuerza, ¿cierto? Lo que Dios quiere transmitir es que no hay límites para perdonar. Sí. Entonces, creo que es una pregunta muy importante que nos debemos hacer y entender que para Dios nada es imposible y que Él es el que se va a encargar de traer pues ese perdón a nuestras vidas, ¿cierto? Lo importante es encomendarnos a Él para que Él pueda traernos esa sanidad a nuestro corazón. Yo creo que humanamente, yo creo que ahorita lo dijimos, no podemos hacerlo, perdonarlo. O sea, humanamente no lo podemos hacer, necesitamos de Cristo en nuestros corazones para nosotros poder perdonar a pesar del daño que nos hayan hecho. Porque si lo hacemos, pensamos humanamente, créame que no lo vamos a lograr. Así es. Entonces, por eso necesitamos de Cristo en nuestro corazón, para que Él nos pueda dar ese puente de poder llegar a ese punto de poder perdonar. Así es. Ahora, hemos hablado de todo este versículo y de pronto muchos dirán ahí, de acuerdo a lo que han vivido o al daño que le han hecho. O sea, ¿cómo vivir entonces este versículo en Efesios de ser benigno, de ser misericordioso, de perdonarnos los unos a los otros y que podamos darle ese perdón a esas personas como Cristo nos perdonó a nosotros? O sea, ¿cómo podemos vivir entonces este versículo en Efesios? Primero, reconoce tu herida delante de Dios. O sea, debemos ir, lo decíamos ahorita, ir delante de Cristo, reconocer el dolor, lo que estamos sufriendo por el daño que nos hicieron. Entonces, ya Él de antemano lo conoce, lo que te han hecho. Pero tú yendo delante de Él, poniendo esa herida, ese dolor delante de Él, Él te va a escuchar y te va a ayudar a sanar esa herida, ¿cierto? Segundo, recuerda cuánto te ha perdonado Él. O sea, por los pecados tuyos, Dios también te perdonó. Entonces, debemos también recordar eso, que si no perdonamos, debemos recordar que Dios nos perdonó a nosotros, porque también hemos sido pecadores. Y lo dijo ahorita en el versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no se escapa nadie. El único aquí en la tierra que no pecó se llama Jesucristo. Amén. Amén. Tercero, decide perdonar aunque el dolor siga. Tú lo dijiste ahora, no se olvida. O sea, hay en el pasado, pero está ahí. No podemos olvidar el daño que nos hicieron, pero sí podemos sanar perdonando. Y Amén. eso nos ayuda a nosotros. Amén. Cuarto, orar por quien te hirió. Esto es difícil también. Sí. Orar por una persona que te ha hecho daño, o sea, es algo que nos cuesta, pero como digo, con la dirección del Espíritu Santo, Él nos ayuda y creamos que lo podemos lograr. Amén. Y por último, confía en el proceso que Dios te pone en tus manos. O sea, todos podemos que ponerlo en manos de Dios. Ahorita también tú leíste un versículo muy bueno, que es que la venganza es de Dios. Nosotros no podemos quitarle ese derecho a Dios. Nosotros no podemos pensar en vengarnos por lo que nos han hecho. Entonces debemos confiar en el proceso que está en manos de Dios. Amén. Amén. No es fácil el proceso de perdonar. Humanamente no es posible, ¿cierto? Por esta razón necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. No perdonamos por fuerza humana, perdonamos por la gracia divina, por la gracia. Entonces, si queremos perdonar, queremos ser sanos, porque realmente cuando tú perdonas, recibes tu sanidad espiritual. Tu corazón comienza a limpiarse de todas esas cosas. Así es. Y bueno, yo creo que de pronto algo que puedo mencionar también es, regresando nuevamente a este pasaje que leíamos en Efesios, es que esta palabra a nosotros no nos dice que nosotros debemos perdonar únicamente cuando sintamos esas ganas de perdonar ya, ¿cierto? Como que cuando yo quiera, ¿cierto? Sino que la Biblia es muy clara al decir, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Y yo creo que es una palabra muy importante porque nosotros podemos pensar que hoy de pronto Dios no quiere que nosotros simplemente nos olvidemos, ¿cierto? De la ofensa y la dejemos ahí como si nada hubiera pasado, sino que Él quiere que confiemos en Él, ¿cierto? La promesa está en confiar en Él y que Él es el que se va a encargar de tomar mano en todo eso, ¿cierto? Él se va a encargar de traer justicia, Él se va a encargar de traer a nuestro corazón tranquilidad y sanidad. La paz que necesitamos. Exactamente, la paz que nosotros necesitamos. Y es nosotros de pronto entender eso para poder perdonar, ¿cierto? Soltar esa carga y dejarnos en Él, ¿cierto? Estar en sus manos, caer en sus manos para que Él nos traiga esa sanidad.
Y me gustaría de pronto cerrar con esta frase. Antes que cierren esa frase, yo quiero de pronto dar un testimonio de mi parte acerca del perdón. Y es cuando yo, estando muy niño, por ahí de edad de unos 8 o 9 años, mi mamá me llevó donde mi papá que me registrara, pero no estaba registrado. Y recuerdo yo que mi papá ese día me negó delante de mi mamá diciendo de que yo no era su hijo. Y eso fue algo que a esa edad me impactó muchísimo y me marcó. Por eso nosotros también debemos saber cómo le hablamos a nuestros hijos. ¿Qué le decimos? ¿Qué mensaje le damos? Porque van creciendo con esa marca en su corazón. Y así crecí yo. Y eso fui alimentando yo, esos recuerdos se fueron convirtiendo en odio hacia mi papá. Y creció una amargura. Lo que tú decías ahorita, por no perdonar, o sea, fueron acumulándote todos esos sentimientos en mi corazón que se fueron convirtiendo en raíces de amargura. Y eso creó una barrera entre mi mamá y yo, porque yo inicialmente, o sea, como joven, yo veía a todos mis amigos que compartían con sus papás, con su mamá, y yo no podía hacer eso, porque no tenía un papá, y siempre tenía ese recuerdo que mi papá me había rechazado. Y eso creó esas raíces de amargura en mi corazón. Y fui lamentándome y cada día más iba creciendo con ese odio hacia mi papá. Tanto así que en mi mente el enemigo se vale de estas cosas. Claro. Se le vale de estas cosas, de estos sentimientos que tú sientes hacia otra persona de odio, de rencor, para maquinar en tu mente cosas malas. Y entonces yo pensé en mi corazón, si este Señor me rechazó, no vale que viva. Entonces comenzaron a pasarse por mi mente esos pensamientos de querer mandarlo a matar. Mira hasta dónde llegan esos sentimientos cuando uno no perdona, claro. Esas raíces de amargura. Entonces eso creó en mí que crecí con una persona a veces muy aislada. No quería de pronto compartir mucho con personas porque el odio y el rencor me mantenía así. Aun cuando llego a los pies de Cristo, ya le entrego mi corazón a Dios, todavía tenía esos sentimientos en mi corazón. Y el Señor a través de su palabra un día me habló que yo no podía seguir sirviéndole a Él teniendo todavía ese rencor y ese odio hacia mi corazón. Y decía una de las palabras que ahorita mencioné yo ahí, del orgullo, que eso me decía, pero ¿por qué lo voy a perdonar? Si él fue el que me hizo daño a mí, él fue el que me rechazó. Esas cosas las decía yo, pero el Señor me decía que a pesar de eso yo tenía que perdonar. Así es. Y leí esa palabra que también leíste tú ahorita, que la venganza del Señor. Y hoy oro por él. Al principio me costaba orar, porque decía, pero ¿qué voy a orar? Porque voy a pedir a Dios que lo salve. Pero la palabra también me enseñó a mí que debemos honrar a los padres. ¿Cierto? Así es. Y a pesar del daño que él me hizo a mí, yo debo honrarlo, por lo menos orando, para que Dios cambie su corazón y pueda ser perdonado. Amén. Entonces, eso es lo que busco. Entonces, yo hoy no sé cuál ha sido tu problema, no sé cuál es la dificultad que estás pasando, no sé qué daño te han hecho, pero créeme que perdonar es una sanidad que trae a nuestra vida. Y es una carga que yo me quité inmediatamente cuando yo tomé la decisión de perdonar a mi papá. Créame que es una carga que se quita uno de encima. Entonces recibes esa sanidad de parte de Dios y te va a comenzar a ir mejor. Entonces, no importa, pero créeme que humanamente no lo vas a poder, tú solo no. Deja entregar tu corazón a Cristo para que Él te pueda ayudar a tomar esta decisión bastante difícil. Así es, gracias por compartir ese testimonio, porque yo creo que es un ejemplo muy bueno de lo que es el perdón también, y creo que eso se refleja hoy en día en la manera en la que yo puedo decir que tú eres también un papá excelente, que gracias a Dios pudiste soltar de pronto todas esas cosas negativas que, digamos, dejaron de atarte al pasado que viviste, y que hoy en día pues podemos decir, mis hermanos y yo, que tenemos un papá presente y amoroso, el que queremos mucho. Gracias. Te quiero mucho. Y bueno, me gustaría entonces cerrar ahora sí este tiempo con esta frase que dice: el perdón no cambia el pasado, pero sana el corazón, sana el presente y libera el futuro. Qué bonito mensaje. Excelente. Bueno, de verdad, muy complacido y gozoso de haber compartido aquí con mi hija este mensaje, y espero que de verdad este mensaje llegue a muchos corazones. Yo sé que hay mucha gente rota con situaciones que han vivido,
de pronto con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su mejor amigo, con algún familiar. O sea, cualquier sea la situación que hayas vivido, créeme que de la mano de Dios todo lo puedes sanar. Amén. Entonces hoy la invitación es a eso, a que de pronto esas personas lastimadas puedan entregar su corazón a Cristo y Él lo va a ayudar a salir adelante. No sé si tienes algún mensaje tú para los jóvenes que también de pronto han pasado por situaciones difíciles o están viviendo actualmente una situación difícil. No, sí, yo creo que de pronto lo importante es en lo que ya hemos mencionado, ¿cierto? A lo largo de esta conversación, y es aprender a depender de Dios, ¿cierto? No depender de nuestra mente o nuestro corazón que está dañado, ¿cierto? Porque de pronto eso que nos hizo daño, esa persona que nos hizo daño, ocasionó en nosotros un gran dolor, y es aprender a no depender de ese dolor, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros alejarnos cada vez más de lo que Dios busca para nosotros, que es perdonar, ¿cierto? Entonces es primero aprender a depender de Dios, es buscarlo en todas las formas, es saber de que Dios es más grande que esa ofensa, ¿cierto? Y Él es el que se va a encargar de sanar todo en su momento. De pronto ahora puede que estés en una situación en la que a ti te parece imposible, que es difícil, ¿cierto?, perdonar a esa persona, pero créeme que Dios es mucho más grande que eso. Entonces, nada más que eso, es depender más de Dios, encomendarte a Él. Listo, hija, gracias. Bueno, nos despedimos. Espero de que este mensaje les haya gustado. Compartan para que llegue a muchas más personas y puedan recibir este mensaje de parte de Dios. Vamos a cerrar con una oración para que queden todos en manos de Dios. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias a esta hora. Gracias, Señor, por lo que hemos recibido. Tu palabra, que es nuestro alimento espiritual. Y hoy sabemos y entendemos, Señor, lo difícil que es perdonar y pedir perdón. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra, también hemos aprendido que de tu mano todo es posible. Que tú puedes traer sanidad a esos corazones heridos, a esos corazones que han sido lastimados muchas veces y que se han sentido muchas veces solos, que tú no estás presente, pero tú estás ahí, Señor. Muéstrales, Señor, que siempre has estado ahí guiándolos. Solo tienen que tocar la puerta de tu corazón para que tú, Señor, los guíes por el camino correcto y que ellos puedan quitar esa carga que tienen de falta de perdón en sus corazones, que no puedan seguir lastimados, Señor. Muéstrales, Señor, cuál es el camino al perdón, porque así, Señor, podemos ser sanos, solo de esa manera. Y tú, Señor, lo has establecido como un mandato que debemos perdonar los unos a los otros. Gracias te damos, Señor, en este momento, por este tiempo que hemos compartido con cada una de estas personas, Señor, que hoy han tomado su tiempo, Señor, abrir su corazón, poner sus oídos atentos a escuchar tu palabra. Que tú puedas bendecirlos a ellos, a su familia, Señor. Bendice a mi hija, Señor, por estar aquí hoy presente conmigo, y a mí, Señor, por estar aquí también, Señor, que siempre, Señor, nos dé la dirección, Señor, de tu palabra para seguir llevando este mensaje. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que la paz y el amor de Cristo esté con todos ustedes. Bendiciones.